A una marcha por la paz convocada precisamente para hoy martes, ¿no? Sin embargo, un comunicado de la institución policial ha definido que no va a participar de esta movilización. ¿Qué llevó a tomar esta decisión? ¿Es correcta o no? Lo vamos a conversar con el señor Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Señor Valdés, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. ¿Le parece adecuado que la Policía Nacional en principio convoque a una marcha por la paz o está esto ajeno a sus funciones? ¿Cuál es su punto de vista? A mí me sorprendió la convocatoria del general Arriola. En general, el Ministerio del Interior, digamos, y la Policía Nacional acompañan las marchas en resguardo del orden público, no las promueven. Es decir, yo entiendo que quizás personal en retiro pueda actuar en ese sentido y en esa línea. La interpretación de que el marco de seguridad ciudadana promueve una cultura de paz, digamos, es una interpretación que puede dársele al promover una marcha, pero en este contexto me parece que políticamente además estaban entrando en un terreno bastante oscuro, ¿no? Porque además estaban corriéndose un riesgo al promoverla además a nivel nacional, que era un poco lo que se estaba intentando hacer. Es decir, íbamos a tener la réplica del Campo de Marte en ciudades como Puno, como Cusco, como Apurímac, y obviamente una marcha promovida desde la policía o desde el Ministerio del Interior en zonas donde existe un sentimiento bastante encontrado. Me parecía que era poner en riesgo al público, a la gente que iba a participar, sin manejar, ya lo hemos visto en la entrevista anterior, información de inteligencia clara y precisa, ¿no? Pero el argumento que dan quienes sostienen que esta marcha debe llevarse a cabo convocada y con participación de la Policía Nacional, porque hay quienes sostienen todavía eso, hay que decirlo, es que no es política, sino es una marcha por valores patrióticos, que en principio pueden unir a todos, de manera que no constituye esta marcha un factor de división en nuestra sociedad. Yo no lo comparto con que es un factor de división. Me parece que esto puede ser convocado perfectamente por la sociedad civil, pero yo no he escuchado, y lo digo con toda franqueza, que organizaciones de la sociedad civil, no sé, el Colegio de Periodistas, por decir algo, por mencionar algo, ¿no? Asociaciones religiosas, ¿no? que están interesadas en la unidad nacional, o profesionales, estén convocando esta marcha. Esta es una marcha que viene siendo solamente convocada en efecto por la policía y donde existe un personaje de la policía en actividad que se encuentra llamando a la marcha. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces es una marcha que está siendo convocada en general por la Unión y por la Paz, por representantes de la sociedad civil, o está siendo convocada exclusivamente por la policía. La sensación que queda es que está siendo convocada exclusivamente por la policía, tratando de que se plieguen, pero no hemos visto, digamos, grandes organizaciones que se plieguen a este movimiento. Y creo yo que el comunicado que saca el Ministerio del Interior precisa justamente las funciones que le corresponden a la Policía Nacional en estos temas. Y, insisto, la labor de la policía es acompañar las manifestaciones de cualquier lado en resguardo del orden público y de la seguridad, y no promover las funciones principales de la policía, ¿no? Ahora, claro que sí. La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, ha dicho que esto amerita una investigación contra el ministro del Interior en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Se puede ir hasta el otro extremo? O en todo caso, ¿este era el riesgo de que políticos con intereses particulares puedan llevar esto como agua para su molino? Es posible que eso ocurra, en el ámbito político todo puede ocurrir, y obviamente en política muchos se intentan llevar justamente al lado para su molino, entre otras la congresista Margot Palacios. A mi modo de ver no da para citar al ministro del Interior, o más aún cuando ha tenido una reacción clara y ha puesto un poco las cosas en su lugar. Entonces yo no veo en realidad ninguna motivo importante como para reunir a la comisión que ve estos casos, ¿no? Ahora, lo que llama la atención en el comunicado de la Policía Nacional, que se ha publicado ayer, no el del Ministerio del Interior, sino de la Policía Nacional, son las razones que se dan para cambiar de actitud, porque se dice en el punto número 3, dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos, se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes 3, o sea, hoy.
Las razones son coyunturales. Incluso hay un análisis político de lo que estamos viviendo y la toma en cuenta de opiniones vertidas. Sí. Es decir, sí hay un clima de división en torno al tema. Yo creo que hay tres niveles ahí de análisis, ¿no? El primero está que justamente están hablando de una coyuntura política y social que está bastante enrarecida, hay que decirlo claramente. O sea, estamos estamos en la antesala de una posible situación de violencia. Y no sabemos si puede eso incrementarse o no. Entonces, que se salga una marcha promovida desde una posición oficial es un riesgo que creo que no ha sido suficientemente calculado. Ese es un primer nivel. El segundo nivel es lo que habla de las situaciones de policías en actividad. Y además que no promuevan, ¿sí? No habla de asistencia, ni habla de personal en retiro o de familiares, que en tanto su condición ciudadana podrían perfectamente asistir si ese fuese su deseo. Claro. ¿No? Lo que están justamente aclarando es que no se puede promover una marcha en esta coyuntura desde una posición de actividad policial. No es el momento, en todo caso, y hay una mala evaluación política y creo yo que una mala apreciación de inteligencia también. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, señor Valdés, después de la cual regresaremos a conversar sobre este punto y otros que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Entre otros, a ver si hay precedentes de una marcha de este tipo hecha por la Policía Nacional, porque hay quienes invocan precedentes, yo no lo conozco, pero usted quizá nos podrá dar una luz sobre esto. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con Ricardo Valdés, ex viceministro en el Ministerio del Interior. Estamos conversando con el señor Ricardo Valdés, que ha sido viceministro en el Ministerio del Interior y al cual Carlos González quería preguntarle algo sobre participación ciudadana. Sí, señor Ricardo Valdés, si bien desde la policía se ha dicho que esta marcha ha sido convocada por la Dirección de Seguridad Ciudadana, ¿no?, de la Policía Nacional, quisiera por favor que nos expliquen cuáles son las funciones de esta dirección y si una de ellas posiblemente puede hacer estas convocatorias, ¿no?, de la ciudadanía para que participen en estas movilizaciones que tienen como objetivo crear un clima y reinstaurar un clima de paz en nuestra comunidad. Sí, lo que son las unidades de participación ciudadana que están en todas las comisarías del país en realidad. Este es la unidad, el departamento, si se quiere, que se encuentra a cargo de la organización de las juntas vecinales. En un concepto integral de seguridad ciudadana, no solamente es un tema de distribución de patrulleros, del rol que cumple la policía en un territorio dado, sino también hay una extensión que tiene que hacer con el rol que le corresponde a los alcaldes. Y aquí se produce un vaso comunicante también con la entidad de participación ciudadana que desde las comisarías organizan a la población. Es decir, las juntas vecinales son coordinadas por esta oficina de participación ciudadana. ¿Qué rol cumplen? Justamente tener desde los lugares donde la composición de una comisaría es escasa, son los propios vecinos que se organizan, con la asesoría técnica de la policía local, en donde se les explica exactamente qué es lo que deben hacer y cómo deben comunicarse con la policía y qué tipo de patrullaje pueden ellos hacer y hasta dónde pueden llegar ellos sin correr el riesgo en su control de la zona. Entonces ahí ven otros temas. Entonces, ¿qué hace esta unidad? Durante los fines de semana promueve estas marchas de las juntas, las capacitaciones, la motivación a los vecinos para que participen de la seguridad, que estén pendientes de temas de microcomercialización, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí. Entonces, sí, en efecto, convocan unas marchas, llaman un poco a la motivación de la gente con una perspectiva de seguridad y de control de su territorio. Y esto tiene justamente, esto último que quiero mencionar, es importante porque tiene una localización. Es como los ronderos. Los ronderos que además tienen su propia ley, no pueden actuar en cualquier parte. Ellos actúan en su territorio, igual las juntas vecinales. De acuerdo. Más allá de este tema específico de la marcha, yo quisiera preguntarle su opinión sobre la situación del sistema de inteligencia en nuestro país. Sistema porque hay diversos órganos que tienen tareas diferentes, pero da la impresión de que no se ha reaccionado con profesionalismo porque no había información suficiente sobre lo que se estaba preparando y sobre lo que podía suceder. Nos sorprende esto
cuando hemos visto la manera como Pedro Castillo trató nuestros sistemas de inteligencia y los nombramientos que hizo ahí. Pero llama la atención que varias semanas después de los días más cruentos, con tanta mortalidad, no hayan detenidos, porque se atribuyen responsabilidades a tales y a cuales cada uno, según su propio sesgo político, busca decir quién es el culpable de esto. Pero lo que queremos es que la policía detenga personas, si es cierto que hay responsables ahí que han añadido su agenda criminal a lo que era una manifestación pacífica. Hoy en el comercio, como ya lo he dicho hace un momento, hay 5 detenidos en el local de la Confederación Campesina, narcotraficantes. Entonces, de pronto nos estamos engañando y la inteligencia está encaminando mal a la opinión pública, en el sentido que lo que hay detrás de esta manipulación violenta, yo no hablo de las manifestaciones en sí mismas, que son totalmente legítimas y comprensibles, pero ¿qué intereses criminales hay? No lo sabemos con precisión porque no hay detenidos que puedan ser presentados y se nos diga qué trayectoria tienen las personas a las que se le atribuye esa responsabilidad. ¿Cuál es su opinión sobre este problema? A ver, no es rol de la inteligencia detener. No, pero ¿Okay? digamos saber quién está actuando. Pero sí y qué proporcionar amenazas. información y proporcionar análisis y proporcionar más perspectivas de lo que puede ocurrir. Ese es el rol de la inteligencia. Entonces, tenemos un sistema de inteligencia nacional que depende del primer ministro, es la DINI, se mencionada, y luego están las inteligencias de las Fuerzas Armadas y concretamente para reducir un poco más las cosas, Policía Nacional y Ministerio del Interior. Sí. Bien, entonces el rol que le corresponde es proporcionar esta información para que realmente pues, se pueda uno anticipar. Yo lo que puedo suponer es que en estos días de tregua, en realidad estoy seguro que ni un lado ni el otro han dejado de hacer lo suyo. Me refiero a que ni aquellos que quieren parar el día de mañana han dejado de coordinar y han dejado de apertrecharse y han dejado de reunir a sus bases y de movilizarlas. Y así, por lo tanto, también entiendo desde el otro lado, hablando ya de la policía y del Ministerio del Interior, también han estado haciendo lo suyo, reuniendo la información necesaria, estableciendo cuáles son los puntos más sensibles, dónde se puede bloquear la carretera, cómo anticipo yo mis fuerzas y cómo las traslado a un lugar específico, cómo desmonto aquello que puede ser organizado desde el otro lado para garantizar el orden público y la paz. Entonces, que eso es el rol de la policía con la información que inteligencia proporciona. Todo eso debiera funcionar como un reloj, pero que eso... Suizo, sí, peruano, como quieras, pero debiera funcionar así de una manera perfecta. Pero cuando la inteligencia ha sido manoseada, cuando ha sido tratada de manera utilitaria, cuando ha sido manejada, veamos... al servicio de la impunidad del señor Castillo, seamos claros. Correcto, ¿no? Entonces, es decir, más de una decena de cambios en inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? Cómo se ha querido instrumentalizar toda la estructura de seguridad a favor de Castillo y de su entorno, desde el día 1 en que estuvo Castillo en el poder. Entonces, claro, tenemos en estos momentos, yendo al fondo de la pregunta, una inteligencia totalmente fracturada. Y que tiene que hacerse ahora un esfuerzo para integrarla como sistema, que se pueda compartir la información para que las fuerzas que sí están a cargo de la seguridad puedan actuar de manera correcta. Ahora, ¿no cree que lo mismo puede estar pasando con la Policía Nacional, con ciertos matices obviamente? Para mañana se anuncian marchas y movilizaciones. ¿Cómo en todo caso la policía debe afrontar esta situación, considerando que prácticamente está, con todo lo que hemos hablado hace un momento, está entre la espada y la pared? Porque cuando hay una marcha y actúa de manera disuasiva, se le pide ser más contundente, pero cuando realmente actúa de manera contundente, vienen las denuncias en su contra. ¿Qué le podemos pedir entonces a la policía? ¿Cómo actuar frente a lo que va a suceder posiblemente mañana? Bueno, en principio, hasta donde sé, creo que seguimos en estado de emergencia, ¿no? Sí, ¿no? Ciertamente. Entonces, y eso creo que hay que recordarlo. Entonces hay también un lado comunicacional que debemos transmitir. Creo que debemos ser conscientes de lo que supone un estado de emergencia. Es un estado de excepción. Y también debemos ser conscientes de que hay derechos fundamentales suspendidos. La libertad de reunión, la libertad de tránsito, la posibilidad de que no se me detenga. Entonces eso está suspendido. Y eso hay que aclararlo, y hay que reiterarlo, y hay que repetirlo. Hay que pedir a la población que tenga mucho cuidado, porque en las zonas donde además se está llamando a la violencia,
aquellas personas que no quieren comprometerse con esa violencia deben resguardarse, porque ahí va a haber una situación de tensión y de presión. Eso es uno. Dos, la policía sabe muy bien cómo hacer su trabajo. Y yo diría que es de la más profesional que existe en América Latina. No solamente desde el punto de vista de la persecución de la criminalidad, sino también del manejo del orden público. Sabe cómo hacer muy bien su trabajo. Las Fuerzas Armadas están para apoyarla, porque es obvio, para mí es obvio, que van a intentar tomar los aeropuertos otra vez, que van a tratar de tomar los activos críticos, hidroeléctricas, carreteras en ciertos puntos centrales, centros de acopio, todo eso se va a querer bloquear. Entonces, si estamos en un estado de emergencia y se autoriza que las Fuerzas Armadas apoyan, deben estar para apoyar esos activos críticos que deben ser resguardados para garantizar justamente el transporte, para garantizar el avituallamiento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, en primer lugar, debemos ser claros de que estamos en un estado de excepción. Y esto hay que remarcarlo y hay que resaltarlo, porque la gente debe estar atenta a que estamos en un estado de excepción. Sí, sí. Y eso trae consecuencias y trae riesgos, y yo confío mucho que la policía hará su trabajo, y espero que en realidad ya a estas alturas del partido las Fuerzas Armadas también hayan aprendido un tanto de lo que es el manejo del uso de la fuerza. Muchas gracias, señor Valdés, por su presencia y sus explicaciones, tanto sobre la polémica que se ha suscitado en torno a esta marcha de la policía hoy, una marcha de la paz, pero que ha dado lugar sin duda a cuestionamientos y a un cambio de actitud del comando de la policía frente a ella. Y también, sobre todo, sobre el estado de la inteligencia en nuestro país, con esta reiteración de su confianza en que la Policía Nacional es un cuerpo profesional que sabe actuar y que lo ha mostrado en varias oportunidades. Muchas gracias por su presencia acá y que tenga muy buenos días y feliz año usted.